Es sabido que para mucha gente y más aún para los que se consideran pacifistas, las armas de fuego generan repugnancia, en cambio por algún motivo las espadas no generan esa sensación y por el contrario tiene una imagen estética, elegancia y romanticismo. Los videojuegos no han sido ajeno a este romance y en cuanto a las espadas, aquí las hemos visto de diversas formas, tamaños, utilidades, etc. Así he armado esta lista con las 10 favoritas. ¿Estará la tuya, o vas a salir del post jueteando? Seguí leyendo y entérate. 10. Vean Katana, No More Heroes PC. Personajes. Tanto Suda51 como Travis, el protagonista de No More Heroes, fueron adelantados a su tiempo, Suda por ofrecer experiencias jugables que algunos tomaron al momento de su lanzamiento, como clásicos de culto, Travis por haber protagonizado un juego que poco tuvo que ver con el catálogo del agonizante Nintendo Wii. Seguramente si originalmente se hubieran lanzado en consolas de alta definición, quizás hoy estaríamos hablando de un personaje de más renombre. No obstante, aquellos que tuvieron la oportunidad de disfrutarlo saben que estamos ante un flichín que no solo destaca por su irreverente humor, sino también por la espada que empuñamos en cada combate. Por otra parte, lo más memorable seguramente va a ser la peculiar manera de recarga de poder, emulando el clásico movimiento de autosatisfacción sexual, a 1 o 2 manos, depende del gusto o la habilidad. Igual. Consola. 9. Energy Sword, Halo. Poder. Combate. Algunos, los más suspicaces, creerán que utilizar una espada en un juego donde predominan los disparos podría presentar una desventaja ante nuestros adversarios. Sin embargo, nuestra Energy Sword acaba con esas sospechas con un solo golpe mortal. Su poder es tan grande que necesitaremos solo uno para hacer que nuestro rival pase a ser historia. Un arma amada por entusiastas y odiadas por detractores en un mismo nivel, pero cuyo uso por lo menos debería ser experimentado. Espadas. 8. Buster Sword, Final Fantasy Historia. Juego. Seguramente el arma más representante de la serie Final Fantasy y me atrevo a decir de los juegos de rol en general. Su primera aparición fue en la 7ª entrega de la saga con un impacto visual altamente llamativo, ya que seguramente no fue diseñada a medida, de un tamaño poco recomendable para el pobre Cloud que la empuña. La imagen de este frente a su arma es una de las más icónicas de la franquicia. Filo. 7. Dragon Sword, Ninja Gaiden míticas. Top 10 espadas en los juegos gamers. La historia cuenta que fue creada hace miles de años atrás y condensa en ella todo el poder y la esencia de los mitológicos dragones, pasada de generación en generación hasta llegar finalmente a las manos de Ryu Hayabusa. Estéticamente remite a las conocidas y tradicionales espadas samurái y su poder honra la historia de los míticos guerreros japoneses. PC. 6. Frostmourne, Warcraft. Personajes. Consola. Esta poderosa espada maldita fue utilizada por el Rey Lich para corromper el espíritu del príncipe humano Arthas. En Warcraft III, Arthas, creyendo que la espada lo ayudara a destruir la amenaza de los muertos vivientes, la usa para terminar con la vida del demonio Mal'Ganis, pero lo que no sabía era que el Rey Lich era el único dueño de la espada y que Frostmourne poseía el poder de robarle el alma a los vivos. Sabiendo esto, Arthas al empuñarla perdió su alma, convirtiéndose en un caballero de la muerte y matando a su propio padre para ocupar el trono de Lord Aegon. Poder. 5. Soul Edge, Soul Calibur Combate. Espadas. En esta serie clásica de juegos de lucha, la importancia de la espada no afecta solamente a la jugabilidad, sino que la historia de la franquicia remite directamente a estas dos espadas, Soul Edge y Soul Calibur. Ambas armas representan a Li Jin y a Lian, cuyo poder destructivo de ambas iguala la paz de su contraparte. La Soul Edge tiene la facultad de poseer el cuerpo y la mente del que ose empuñarla. Esto Siegfried lo sabe mejor que nadie, puesto que al momento que se apoderó de ella se produjo la aparición de Nightmare, la representación más pura de la maldad. Historia. 4. Blades of Chaos, Athena, Exile, God of War. Juego. Filo. De aspecto notoriamente similar pero con historias disímiles, estas eficaces armas acompañan a Kratos a lo largo de sus aventuras. Su poder hace que acabamos indistintamente con minotauros o medusas sin ningún tipo de sobresalto, hasta lograr finalmente enfrentarnos al temible Zeus y su séquito de dioses. Saber, Star Wars. Top 10 espadas en los juegos gamers PC. Aceptémoslo, quien nunca soñó y boludeó con el Thuundrum, Huish, el sable láser inmortalizado en la serie de películas de Jorge Lucas? Los videojuegos nos dieron la posibilidad de acercarnos a tal fantasía, brindándonos la oportunidad de usar el poder de la fuerza a través de nuestro banal joystick,
Coincidirán los que lo jugaron que la mejor experiencia fue obtenida en la versión Force Unleashed para Nintendo Wii, cuyo control emula convincentemente a las armas más icónicas de la historia del cine. Personajes. 2. Master Sword, Zelda consola. Poder. Probablemente el aspecto de la espada que Link empuña con Idalia no impresiona visualmente como otras que aparecen en este listado, sin embargo no hay que dejarse engañar con trivialidades dado que la Master Sword representa el éxito de la franquicia y la aventura más memorable de la historia de los videojuegos, con una rica historia por detrás y la imagen de la Trifuerza por delante podría haberse quedado tranquilamente con el primer puesto de la lista. Combate. 1. Soul Reaver, Legacy of Kain, Soul Reaver espadas. Historia. Finalmente el primer puesto para esta mítica espada, en las manos de Raziel o Kain supo ser destructiva en su forma física y auténtica devoradora de almas en forma espiritual. Además posee una de las historias más legendarias que se conocían hasta el momento para PS1 y PS2. La Reaver fue forjada en el pasado de Nosgoth, por el vampiro volador cuando aún era humano, en algún momento del final de la guerra entre los antiguos vampiros y los Ilden. Dotada por los oscuros poderes de los antiguos vampiros, la Reaver poseía la habilidad de drenar la sangre de sus víctimas, por lo que la espada era conocida como la Blood Reaver. Luego del final de la guerra y la creación de los pilares, la Reaver fue dejada bajo la protección de Janos Audron. Muchos siglos después, los Sarafán dieron muerte a Janos y robaron la espada. Raziel, que había regresado en el tiempo hasta esa época, deseoso de vengar la muerte del antiguo, reclama la Reaver para sí y da muerte a los Sarafán, incluyendo a su yo humano de esa época. Esto causa una paradoja temporal, obligando a la Reaver a consumir a Raziel, transformándose en la espada devoradora de almas, la Soul Reaver. 450 años después, la Soul Reaver es dada al joven rey William el Justo por Moebius, el tejedor del tiempo. Se ignora si durante todo este tiempo la espada estuvo en poder de Moebius, ya que no se han dado pistas al respecto. Debido a que el espíritu de Raziel estaba corrupto, al entrar en contacto con la Soul Reaver, el joven William se fue corrompiendo hasta convertirse en el tiránico Némesis, un megalómano que quería unir todo Nosgoth bajo su reinado del terror. Se ignora cómo, 50 años después, la Soul Reaver aparece en la Catedral del Averno, siendo encontrada por el joven Kain, quien llevaba a cabo su cruzada para matar a cada hechicero del Círculo de los Nueve y restablecer el orden de Nosgoth. Desde ese momento, el arma permanecería en manos de Kain hasta su destrucción. Durante su travesía, Kain, quien se había unido al ejército de la última esperanza del rey Ogmar, se ve obligado a usar un artefacto de flujo temporal que había encontrado también en la Catedral del Averno, debido a la inminente derrota de su bando ante las hordas de Némesis, durante la Guerra de la Última Resistencia. El artefacto lo envía 50 años hacia el pasado, donde Kain decide matar a William y evitar que este se transforme en Némesis. Tanto Kain como William portaban una Soul Reaver, la Soul Reaver del presente y la Soul Reaver del futuro que portaba Kain, lo que causa nuevamente una paradoja temporal, obligando a la Soul Reaver de William a romperse en dos partes, lo que determinó la muerte del joven rey. Luego de terminar su misión, Kain usa el artefacto para volver a su época, ignorando que sus acciones habían cambiado el curso de la historia. Los pedazos de la Reaver son dejados en la tumba de William, ubicada en la antigua fortaleza de los Sarafán, ahora el cuartel general de Moebius. 20 años después, Raziel, quien venía del futuro distante de Nosgoth, repararía la espada inconscientemente, al hacer que la espada espectral y la Soul Reaver entrarán en contacto. Es de suponerse que la espada sería llevada después de esto a la Catedral del Averno por Moebius, donde 30 años después sería encontrada por el joven Kain. El destino final de la espada estaría determinado por una tercera paradoja temporal. Durante el primer enfrentamiento entre el viejo Kain y el Raziel espectral, miles de años después de la caída de los pilares, la espada fue destruida cuando Kain intentó usarla para matar a Raziel. Raziel entonces se fusiona con el espíritu de la espada, liberado de esta luego de su destrucción. Ahora, la Soul Reaver serviría como una espada espectral, fusionada a la esencia de Raziel. Durante su viaje en el tiempo en el pasado de Nosgoth, y luego de reparar la Soul Reaver rota del pasado, Raziel se va enterando poco a poco de los orígenes de la Reaver y decide viajar hasta el pasado, en busca de Janos Audron para así poder obtener respuesta a sus dudas. Allí, ve como los Sarafán asesinan al viejo vampiro, y se decide a destruirlos, causando nuevamente el loop temporal al que estaba atado su destino, ser absorbido por la espada y cerrar aquel círculo infinito.
Es justo en ese momento en el que Cain, aprovechando la paradoja temporal, decide intervenir, en un último intento por recobrar su auténtico destino, recobrar su rol como el vástago del equilibrio, retirando la espada del cuerpo de Raziel. Este hecho causa que la corriente del destino se desborde, cambiando la historia por completo y posponiendo el inevitable destino de Raziel mientras Cain se queda con la Reaver en su estado original, un arma que drena la sangre. Raziel, 500 años en el futuro, va absorbiendo las esencias de los guardianes originales de los pilares, incrementando los poderes de su espada espectral. Durante la lucha con Cain, cuando este viaja hacia el futuro, la espada intenta absorber nuevamente a Raziel, quien malinterpreta esto y creyendo que las intenciones de Cain eran encerrarlo en aquella arma, le arranca el corazón a su creador, y lo arroja a la dimensión de los demonios. Luego de entender su verdadero rol como el campeón de los vampiros y los Ilden por igual, y haber purificado la espada espectral al absorber el espíritu de Ariel, convirtiéndola en la espiritual Reaver, Raziel se arrepiente de haber destruido a Cain, pero es muy tarde. Tanto él como un resucitado Janos, observan atónitos la destrucción de los pilares. Janos es poseído por el amo de los Ilden, y enfrenta a Raziel. Raziel decide no matarlo, oportunidad que aprovecha el poseído vampiro para derrotarlo. En el mundo espectral, Raziel, al ver que la espiritual Reaver posee la habilidad de purificar la corrupción de los guardianes, decide hacer su último sacrificio, poseyendo el cadáver de Moebius, asesinado por segunda vez por Cain, y se deja atravesar por la Reaver física. Cain intenta evitarlo, pero Raziel se lo impide. Ese es su destino, purificar al vástago del equilibrio y volverse su arma. Purificado de la corrupción de Nutrator y armado con un azul Reaver 3 veces más poderosa, Cain logra derrotar al dios antiguo y deja las ruinas de la ciudadela vampírica, con una pequeña esperanza de salvarnos por el sacrificio de Raziel. Después de haber derrotado al dios antiguo y de ver los pilares destruidos, Cain va a la catedral del Averno y deja a la segadora de almas para que unos años más tarde el Cain joven la recoja y la reclame como suya y finalizar otro purgativo círculo para la azul Reaver.